Vale, todo listo. Entonces, bueno, como os decía, Volvemos a Córdoba es un programa de retorno del Ayuntamiento de Córdoba. Estamos en la 7ª edición ahora mismo. Está financiado por el INDEC, que es el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba, y se gestiona desde nuestra entidad, desde volvemos.org. Entre los servicios que ofrece el programa está el servicio de orientación laboral para encontrar un empleo en la ciudad de Córdoba, un servicio de resolución de consultas administrativas con todos los trámites relacionados con el retorno, también un servicio de apoyo al emprendimiento para aquellos que o bien ya tenéis una empresa en el extranjero y queréis traerla o bien queréis volver y desarrollar aquí vuestro negocio. Y también el año pasado incluimos un servicio de apoyo psicológico. Este viene también de la experiencia que nosotros tenemos en Volvemos, que ofrecemos este servicio de manera habitual. Tenemos un equipo de psicólogos, de hecho Belén forma parte de esta parte de apoyo psicológico de Volvemos. Y entonces este año hemos incluido también este servicio. Lo incluimos el año pasado, este año además hemos incluido la parte de los webinars. Como os decía, este primer webinar va a ser sobre psicología, por tanto, vamos a hablar de choque cultural inverso. Sí que sería interesante, y os animo también a que lo hagáis, saber un poco de vosotros para orientarlo, para orientarlo más hacia ese momento antes de volver o bien cuando ya habéis vuelto. Entonces, si queréis también compartir por el chat en qué momento estáis, dónde habéis estado, cuánto tiempo, si ya estáis de vuelta o si estáis en el proceso, pues eso sería genial. Igualmente también esperamos que al final del webinar, si tenéis dudas, podamos tener unos minutitos para comentarlo, lo que sea, ¿vale? Y ya os digo, si os quedara algo que no se pudiera responder o queréis ampliar esta información que vamos a ver, también nos podéis contactar, bien a través de la web del proyecto de Volvemos a Córdoba, que lo tenéis aquí en la presentación, es córdoba.volvemos.org, o bien directamente por correo electrónico a info@volvemos.org. Vale, dicho esto, os introduzco a Belén. Como decía, Belén forma parte del equipo de apoyo psicológico de Volvemos. Es persona que también presta servicio dentro de Volvemos a Córdoba y además en los últimos meses dentro de nuestra organización ha trabajado en un proyecto que estamos desarrollando también de psicología que se llama Mentes Migrantes. Es un proyecto que iniciamos con financiación de la Unión Europea para desarrollar una formación en psicología de la migración. Hicimos formaciones el año pasado en Madrid, en la zona de Lombardía, en Italia, y en Múnich. Y este año, ahora recientemente, hemos adaptado esa formación a un formato 100% online porque nos llegaron muchas solicitudes de personas pues, que estáis fuera y que querían también formarse en este área. Entonces lo que hemos hecho ha sido adaptarlo a un formato online y recientemente pues, lo estamos lanzando, lo hemos abierto al público. Y Belén es una de las personas que forman parte también de ese equipo. Bueno, dicho esto, le doy el paso ya a ella. Como os comentaba, cualquier cosita que queráis decir a través del chat, yo voy a estar pendiente. Y nada, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Adelante, Belén. Muchas gracias. Bueno, pues lo que dice Cristina, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad me hace mucha ilusión poder hablar de este tema porque creo que es un tema muy, muy interesante y que a todos los que o hemos migrado o a todas las personas que están migrando pues realmente le puede llegar mucho, ¿no? Así que bueno, sin más dilación, comienzo a contaros un poquito. Bueno, vamos a hablar efectivamente del choque cultural inverso. Estos son los contenidos de los que vamos a hablar en este webinar. Y bueno, voy a empezar ya a comentaros un poco. Vale, ¿qué es el choque cultural inverso? Pues son todas aquellas dificultades psicológicas que la persona que retorna a su lugar de origen siente después de haber estado viviendo en el extranjero. Suele suceder en esa primera etapa, después de haber estado viviendo fuera, al regresar al lugar de origen. Y bueno, sobre todo es parte de un proceso de adaptación, ¿vale?
Lo que pasa que, bueno, puede haber unas ciertas emociones, unas ciertas cuestiones que choquen. Para entenderlo mejor, aunque yo creo que en general lo entendéis bastante bien, ¿no? Lo que es esto, tenemos aquí un ejemplo. El ejemplo es una historia de María, que es una persona de Córdoba que ha estado viviendo varios años en Japón. Entonces, bueno, a María le encantaba Japón, pero realmente ella siempre ha echado de menos Córdoba, ¿no? Los olores, los colores y, por supuesto, a su círculo más cercano. Entonces, en un momento dado, María decide volver. Y cuando llega a Córdoba, ella pues imagina una vida como la que tenía antes de volver, ¿no? Su familia, sus amigos, lo de siempre. Pero resulta que no es así. Que hay algo que hace que eso no sea exactamente así. Entonces, bueno, María se da cuenta de que todo de alguna forma ha cambiado y de que todos han cambiado de alguna forma. Siente miedo, siente enfado, siente tristeza, siente frustración, porque todo aquello que conocía y añoraba mientras estaba en Japón, pues ya no existe. Entonces, esto que está viviendo María es un choque cultural inverso. Me imagino, como os comentaba antes, que bueno, al escuchar esta historia, pues más de uno se está sintiendo identificado. Pues es algo muy habitual. Vale, ¿por qué sucede el choque cultural inverso? Bueno, hay varios motivos, ¿no? Pequeñas cositas que pueden hacer que esto suceda. Una de ellas es la idealización. Durante todo el tiempo que estamos en el extranjero, recordamos nuestro lugar de origen de una forma quizá un poco edulcorada, de alguna forma. No es tan real como era, ¿no? Es más una idealización de todo aquello. Entonces, cuando llegas a tu ciudad de origen, en este caso Córdoba, ¿no? En el ejemplo de María y un poco en general, te das cuenta de que las cosas no son como tú las recordabas en esa idealización. Otro factor importante es el hecho de que mientras tú estabas fuera, en el extranjero, han sucedido acontecimientos en tu entorno y tú no estabas presente, y eso hace que todo sea distinto. No son solo acontecimientos grandes como matrimonios, nacimientos de hijos o divorcios, cuestiones de ese estilo, sino pequeñas cosas, ¿no? Las pequeñas cosas del día a día, que al final son las que hacen pues las grandes cosas y los grandes cambios. Y te das cuenta de que cuando tú regresas, ¿no? y hablan de tal anécdota, de tal día, tú no estabas ese día. Entonces no sabes de qué realmente de qué están hablando y te sientes como un poco descolgado. Otro aspecto importante es que esos pequeños acontecimientos o grandes acontecimientos han hecho que las personas del entorno o el propio entorno de tu ciudad hayan podido cambiar. Entonces, eso pues también resulta chocante. Y luego un punto muy, muy importante es el hecho de que la propia persona retornada ha cambiado. Hay un tema muy interesante aquí, que es el hecho de que nosotros compartimos cada segundo con nosotros mismos, ¿no? Cada minuto, cada día, cada vivencia. Entonces, eso no nos hace realmente ser conscientes del cambio que nosotros mismos hemos sufrido. Entonces, por eso cuando regresas a ese entorno que tú recordabas de tal forma, ni ese entorno es el mismo, ni tú tampoco. Lo que pasa es que no eres consciente de ello. En esta situación, ¿no? De regreso, de volver a tu lugar de origen después de un tiempo en el extranjero, pueden aparecer una serie de emociones. Aquí, bueno, vamos a nombrar algunas, pueden aparecer otras también, depende un poco de la persona, de sus circunstancias. Y bueno, vamos a ver qué emociones pueden ser estas. Vale. La más habitual y la más chocante a la vez es la emoción de sorpresa. Porque cuando uno se va al extranjero, sabe que lo que va a encontrar es diferente. Es algo con lo que cuentas, ¿no? Yo me voy desde Córdoba hasta Berlín y sé que voy a encontrar algo distinto porque no es mi cultura, no es mi entorno. Asumo eso.
pero cuando regreso no espero que lo que vaya a encontrar sea diferente, ¿no? Yo imagino que cuando voy a volver a lo de siempre, a mi gente de siempre, a mi ciudad de siempre, todo va a ser igual. Y resulta que no es así. Entonces, esa es la emoción más habitual en todo el mundo, en todas las personas que pasan por esta vivencia de pasar un tiempo en el extranjero, porque no lo esperan, en realidad, que todo vaya a ser distinto. Luego hay otra emoción que puede darse, que es la alienación. ¿Qué quiere decir esto? Que aquello que me era propio, aquello a lo que yo pertenecía en algún momento antes de partir, ahora me es ajeno. Yo ya no pertenezco a eso. De alguna forma ya no es igual, yo ya no pertenezco a ese entorno, a ese grupo, a ese lugar. Y esa es esta alienación de la que os hablo. Otra sensación, otra emoción que puede darse es la tristeza profunda. Tiene mucho que ver con las expectativas, ¿no? Y con la idealización de la que hablaba antes. Imaginamos cuando estamos fuera que las cosas van a ser de una forma, que van a ser como las recordamos, que no tiene por qué ser exactamente como eran, ¿no? Entonces, cuando regresas te das cuenta de que no es así y eso puede generar una tristeza muy grande porque la realidad con la que te encuentras no tiene tanto que ver con la que tú esperabas. Otra emoción muy interesante es la emoción de frustración. ¿Por qué? Porque puedo sentir que mi entorno, ese entorno que era mi entorno, mi gente, con los que siempre estaba, con los que me sentía a gusto y absolutamente comprendido, ahora no me comprenden. Ni me siento comprendido, ni me siento involucrado con esas personas que eran mis personas, mi tribu, mi gente antes de marcharme. Esta emoción, luego más adelante vamos a hablar de cómo podemos llevarla para que sea mejor, ¿no? Para llevarla de otra forma, porque también hay que entender que esas personas de mi entorno, de mi ciudad de origen, de donde yo vivía antes de marcharme, no tienen por qué entender lo que yo estoy sintiendo. Ellos no se han marchado, ellos seguían aquí. Entonces, quizá haya que facilitar un poco esa comunicación, pero después lo vamos a hablar de esto. También, bueno, un poco derivado de todo esto, se puede dar una gran sensación de confusión. ¿Por qué? Porque yo llego y digo, a ver, pero ¿qué está pasando? Si las cosas eran así y ahora no son así. ¿Qué está pasando aquí? Y eso puede generar muchísima confusión y también pues una sensación de malestar, por supuesto. También derivado de todo lo que estamos hablando, se puede dar una sensación de miedo porque sientes que no perteneces, que todo es diferente, que te sientes frustrado, triste en el lugar que era tu lugar. Y puedes llegar a preguntarte, ¿pero esto va a mejorar? ¿Esto va a cambiar? ¿Me voy a readaptar alguna vez? Y eso puede producir miedo, efectivamente. También otra emoción muy común es el enfado. El enfado, ¿por qué? Por dos factores principalmente. Tiene que ver con la idealización que se ha hecho del lugar de origen en todos los sentidos. Todos los sentidos son dos sentidos. Uno, por un lado, pienso que todas aquellas cosas que me gustaban van a ser iguales que eran, ¿no? O sea, yo voy a volver y mis amigos van a ser los mismos, mi ciudad va a ser igual, con mi familia me voy a comprender de la misma manera. Y no es así. Pero por otra parte, puede ser que yo haya imaginado durante todo este tiempo en el extranjero que aquellas cosas que no me gustaban de mi país iban a cambiar, ¿no? Por ejemplo, pues alguna cuestión social con la que no estuviera muy a gusto, económica, política. Y quizá llego y me encuentro que hay cosas que no han cambiado tanto. Entonces, eso me puede producir cierto enfado y como os comento, pues es una emoción muy habitual. Derivado de esto, pues está ese cuestionamiento, resentimiento y decepción hacia mi propia cultura, porque aunque el entorno más cercano ha cambiado, quizá hay otras cosas que no, y tengo que asumirlo.
Y derivado absolutamente de esto está el hecho de idealizar el país de acogida. Si había ciertos aspectos de mi país que no me gustaban ni antes de irme ni ahora, y en ese país sí que funcionaban de otra forma, pues puede que idealice el país de acogida, ¿no? Y diga, jolín, qué bien se vivía en tal sitio, y generarme pues un poco aún más esa decepción con mi propio país de origen. Vale, no sé de momento si hay alguna cuestión, si vamos bien por aquí. Bueno, Por cualquier ahora, cosita. sí, Belén, todo bien. Cualquier cosa yo estoy pendiente del chat. Perfecto, muy bien. Vale, pues continuamos. Vamos a ver. Hay otra cuestión relacionada con las emociones, que es cómo enfrento, digamos, esas emociones con el entorno, ¿vale? Normalmente puede haber como dos opciones, o son las dos opciones que hay, aunque podría haber otra que vamos a hablar después de ello. Por un lado puede ser que yo me sienta decepcionado, triste, todo lo que acabamos de comentar, y decida que no lo quiero contar a mi familia, a mis amigos, porque acabo de llegar, entonces, ¿cómo voy a decirles que no me siento a gusto aquí? Si yo quería regresar, si ellos querían que regresara, ¿cómo voy a decirles que no estoy contento? Entonces decido callarme esa emoción. Y eso supone una carga aún más de malestar a la persona que regresa, añadido a todo lo que acabamos de comentar, ¿no? Estas emociones que se pueden dar. Otra situación que puede darse es que la persona decide expresarlo, ¿no? Quizás una persona pues más expresiva y decide contar a la gente de su entorno pues que no se siente a gusto, que está raro, que no se está adaptando. Y puede no sentirse comprendido, ¿no? Que esto lo hemos comentado antes y esto aún le genera otra carga mayor de la que ya tiene. Como os comentaba antes, la comunicación con el entorno puede ayudar mucho a suavizar todo esto, cuando ellos entienden lo que realmente yo estoy sintiendo. Pero bueno, esto lo vamos a hablar después. Quería comentar que, bueno, hemos comentado un montón de emociones negativas, parece que este es el fin del mundo, pero no hay que olvidar que ese choque cultural inverso no tiene por qué darse en todos los casos. Depende mucho de la persona, de sus características de personalidad, de cómo fuera su situación antes de irse al extranjero, cómo sea su situación al regresar. Y también de todo eso depende la intensidad y la duración de ese choque cultural inverso en caso de que suceda, ¿vale? Luego, si se llegan a dar estas emociones, con el tiempo desaparecerán. Como creo que ya se empieza a intuir en todo lo que estamos comentando, el choque cultural inverso y todo lo que supone es un proceso de adaptación. Entonces, como en todo proceso de adaptación, al principio las cosas pueden parecer blancas y luego al final se van volviendo grises. Esas emociones se van a ir tranquilizando y con el tiempo realmente llegarán a desaparecer. Luego vamos a ver cómo sucede todo esto. Y muy, muy importante, hay que tener en cuenta que ni hay nada malo en mí como persona que regresa, ni en el entorno que se ha quedado. Aunque no me entiendan en ese momento, aunque haya discrepancias, aunque todo parezca extraño, no hay nada malo en ninguno de los dos, ni en mí ni en ellos. Es todo parte del proceso de adaptación. Que por este proceso de adaptación que se puede llegar a pasar, que como os comento, no tiene por qué darse en todos los casos. Y como todo proceso de adaptación, pues quizá al principio pues hay momentos un poco extraños, un poco discrepantes, pero no hay nada malo en ninguno de nosotros. Poco a poco nos vamos a ir readaptando. Vale. Bueno, como todos sabéis, cuando marchamos al extranjero hay pues una serie de duelos, ¿no? Se pueden dar una serie de duelos, son los duelos migratorios que tienen que ver pues con la lengua, con la cultura, con mi entorno, por supuesto, mi gente, ¿no? Por así decirlo, con el grupo de pertenencia, en algunos casos, según qué casos, también puede haber un duelo con la seguridad personal, ¿no? Entonces,
¿por qué suceden estos duelos? Porque se dan una serie de pérdidas. Yo me voy al extranjero y mi familia se queda aquí, ¿no? Entonces, por eso suceden estos duelos. Pero al regresar del país donde he estado viviendo un tiempo, claro, también me despido de cuestiones que para mí han llegado a ser muy importantes. Entonces también se dan otros duelos, ¿vale? Al regresar al país de origen pueden darse unas ciertas pérdidas relacionadas con estos duelos que os comento y bueno, las más habituales las vamos a nombrar ahora. Una de ellas es el sentimiento de libertad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo estoy en mi país, ¿no? En mi ciudad de siempre, yo me he criado en esa ciudad, entonces tengo unos roles bastante marcados en mi familia, en mis amigos, en la sociedad en general. Son roles muy marcados, pero cuando me voy, llego a una ciudad nueva donde nadie me conoce, entonces yo puedo ser quien quiera ser. Y esto a veces es un sentimiento que la gente siente al regresar, que pierde esa libertad, ese poder ser quienes ellos quieran ser, porque de nuevo vuelves pues al rol marcado, un poco a quien eras, a quien se supone que eras antes de marchar, ¿no? Otro sentimiento de pérdida muy habitual, sobre todo dependiendo de a qué país pues en qué país hayamos estado viviendo, puede ser la cultura laboral. ¿Por qué? Porque hay países que quizá pues tienen otras políticas de conciliación en los trabajos, conciliación de horarios, de la vida laboral y personal, y eso pues se puede echar de menos en ciertas situaciones, que no tiene por qué ser así siempre, como os comento. También hay un tema con el poder adquisitivo. Quizá en el país en el que estaba viviendo, pues el salario que ganaba era mayor. Pero bueno, también dependiendo de las situaciones. Luego hay otro sentimiento de pérdida muy habitual, que es el relacionado con aquellas personas que se conocieron en la vivencia en el extranjero. Esas relaciones que se hicieron en el país de acogida. ¿Por qué? Porque a veces esas relaciones son aún más profundas de las que teníamos con nuestros amigos, en nuestro lugar de origen, con nuestro entorno, con nuestra familia, porque la situación es muy diferente. Al final llegas al extranjero, llegas solo, otras personas llegan en la misma situación, entonces al final esos amigos que conoces en el extranjero pueden llegar a convertirse en una familia. Y bueno, es cierto que puede ser complicado despedirse de ellos, pero como os he comentado, después hablaremos de este tema, ¿vale? Porque no es todo blanco o negro, no es que me voy y mis amigos se quedan ahí y ya nunca más sé de ellos. Esos amigos siempre van a estar ahí. Y bueno, luego otro punto muy importante es el tema de los valores y estilo de vida de la cultura de acogida. Claro, yo al marcharme a otro país en el extranjero, pues al final me he ido a una cultura muy diferente a la mía, he aprendido una serie de cuestiones muy diferentes a las mías, a las que yo había estado viviendo siempre. Y bueno, pues me puede ser chocante, ¿no? El regresar. Voy a poner un ejemplo muy típico, pero por ejemplo, si yo he ido a un país en el que la puntualidad es un valor muy importante y lo he adquirido yo como un valor personal, al final me lo he quedado yo como un valor personal, quizás regreso y a lo mejor pues no hay tanto tema con la puntualidad y entonces pues eso discrepa un poco conmigo, ¿no? Pero realmente, y esto es un tema de que también hablaremos después, no tengo por qué perder eso. O sea, si yo he aprendido que ese valor de esa sociedad me gusta, pues lo puedo incorporar a mí y ya está. Vale. También, bueno, un poco comentando que no todo es tan extremo, no todo es tan negro, ¿no? No hay que olvidar que en nuestra vida habitual, aunque no migremos, en todo momento estamos ganando y perdiendo cosas, porque al final el duelo es un proceso normal del día a día. Vivir significa cambiar. Cambiar significa estar en movimiento y ese cambio, ese movimiento significa ganar cosas y perder cosas y por tanto sufrir duelos. Es algo que pertenece a la vida. Entonces, en una situación como la migración en la que pues, he vivido una experiencia tan
tan grande, ¿no?, en la que se vive una evolución tan importante, pues lógicamente va a haber un duelo. Pero no pasa nada porque es algo normal de la vida, ¿vale? Como comentábamos también, no tiene por qué darse ninguno de estos duelos o puede darse en mayor o menor medida. Depende mucho de la persona, de cómo sea, de sus características de personalidad, de los problemas a los que se enfrentaba antes de irse, a los que se enfrenta ahora, a sus circunstancias de vida. No tiene por qué darse. Y bueno, otro tema que comentaba antes también es el hecho de que lo que has adquirido en el país de acogida no tiene por qué quedar atrás. No es que la persona que yo era allí se queda allí, no, esa persona viene conmigo, yo soy esa persona, yo me he transformado en esa vivencia en el extranjero. Entonces todo lo que he estado viviendo fuera forma parte de mi nuevo yo. Y ese nuevo yo llega ahora al país de origen y no tengo por qué perderlo. Vale, querría comentaros un poquito, pues, los pensamientos negativos más habituales relacionados con el reto. Por ejemplo, volver a retroceder en el camino iniciado, o también el hecho de volver y resulta que te reencuentras con un grupo social que ya no te sientes parte porque tú has cambiado, ellos han cambiado, como comentábamos antes. También el hecho de volver a darte cuenta, pues, de que igual sí que te has perdido algunos momentos importantes, ¿no? Porque, bueno, la vida pasa, el tiempo pasa y pues sí, pues puede que te hayas perdido algunos momentos. Bueno, es uno de los pensamientos más habituales. Y también el hecho, efectivamente, de no sentirse identificado con algunos valores y costumbres del país de origen porque hemos interiorizado otros que quizá pues ahora nos gustan más que los que conocíamos de antes, ¿no? Vale. Bueno, también hay que comentar que no todas las personas viven de la misma forma el choque cultural inverso, como también hemos ido comentando a lo largo de la presentación. Depende mucho, pues, de varias circunstancias, no solo del tipo de persona que seas o de tus características de personalidad o de tus circunstancias, sino de otras cuestiones. Por ejemplo, las expectativas que se tenían antes de marchar, ¿no? Hacia el país al que se emigró y también hacia el país de origen. Quizás si he idealizado mucho el regresar, esa edulcoración de los recuerdos de los que hablábamos antes, pues quizá me resulta un poco más complicado, ¿no?, el regreso. Puede que el choque cultural inverso sea un poquito más fuerte. También depende del tiempo que estuve en el extranjero. ¿Por qué? Porque si he estado mucho tiempo viviendo en el extranjero, es posible que todos esos valores, esa forma de vida que había en ese país, pues yo la he interiorizado mucho. Entonces, al regresar, me puede costar quizá un poquito más. Otra cuestión son las capacidades resilientes. Con capacidades resilientes nos referimos al hecho de que aunque me pasen cosas malas o quizá no tan fáciles de llevar, no tan sencillas, yo tengo la capacidad de sacar algo bueno de eso y de transformarme en algo mejor, gracias a lo que aprendo de esa situación complicada. Eh, por ejemplo, si yo estuve viviendo en el extranjero y, bueno, pues hubo situaciones más fáciles y otras más difíciles y yo llegué a aprender de esas situaciones y llegué a incorporarlas a mí y llegué a ser, digamos, una mejor versión de mí mismo gracias a ese aprendizaje, pues eso es un poquito la resiliencia. Y esas capacidades resilientes las puedo utilizar también al regresar respecto al choque cultural inverso y cómo afrontarlo. También las razones por las que la persona se marchó son importantes, ¿no?, a la hora de vivir este choque cultural inverso. No es lo mismo me fui porque quería aprender un idioma que me fui porque en mi país había una situación complicada a nivel social, por ejemplo. Luego, otra cuestión es la facilidad, dificultad de adaptación al país de acogida. Esto
tiene mucho que ver con la capacidad de adaptación en general de la persona, de su flexibilidad mental, de sus cualidades a la hora de adaptarse en las situaciones. Entonces, si para mí fue más sencillo adaptarme al país de acogida, probablemente también lo va a ser readaptarme al país de origen. Porque eso quiere decir que, bueno, tengo una mente bastante abierta, me voy adaptando a las situaciones y más o menos lo llevo. Y luego otra cuestión es la situación personal del migrante al marcharse. ¿Por qué? Porque si se dejaron problemas sin resolver, si había cuestiones no cerradas y por las cuales quizá yo me marché, al volver, si esos problemas no se han resuelto, pues siguen ahí. Y eso puede dificultarme un poco a la hora de volverme a adaptar, de vivir esta situación de choque cultural inverso. Vale, después de haber explicado todo lo que supone pues las emociones, lo que es el choque cultural inverso, todas las situaciones por las que podemos pasar, ahora me gustaría hablaros un poco acerca de cómo afrontar esto, ¿vale? Bueno, uno de los puntos más importantes, creo yo, y que en general nos cuesta mucho entender, es que la persona que se marchó y la que ha regresado son dos personas distintas. Como os comentaba antes, como yo comparto mi día a día conmigo mismo, pues no soy consciente de que ha habido un montón de cambios, de que he vivido un montón de situaciones. La migración es una situación en la que realmente pues, va a haber una evolución personal porque se viven muchas situaciones en las cuales estoy saliendo de mi zona de confort. Y eso me hace crecer como ser humano, me hace ser distinto. Entonces es imposible que yo sea igual que la persona que yo era antes de regresar sea la misma que cuando he regresado. Es interesante hacer un ejercicio de introspección y darse cuenta de eso, porque eso va a tranquilizar muchas cosas, eso va a aclarar muchas cosas. Y a la vez que yo he cambiado, las personas que se quedaron también han cambiado. Claro, es lo que llevamos comentando durante la presentación, ¿no? En mi mente, en mis recuerdos, mientras yo estoy en el extranjero, puedo suponer que todo lo que se ha quedado aquí no ha cambiado, que todo sigue siendo igual que antes. Pero esas personas que se quedaron, mis amigos, mi familia, aunque no hayan migrado, también han vivido cosas. Y eso significa que han cambiado. Entonces, yo he cambiado, ellos han cambiado. No podemos pretender tener las mismas relaciones que teníamos antes de que yo marchara, ¿no? De que la persona marchara. Hay que intentar reconectar desde lo que somos ahora. Hay un poco que volver a conocerse. ¿Quién soy yo ahora? ¿Quién es mi entorno ahora? ¿Qué cosas han pasado? Y a partir de ese ejercicio de conocerte desde tu nuevo yo y desde el nuevo yo que son ellos, pues volver a establecer una relación. Aquí, bueno, quiero comentar algo que creo que es muy interesante y que ya he comentado previamente, ¿no? El hecho de la importancia de compartir con el entorno las emociones que se están viviendo. ¿Por qué? Porque mi familia, mis amigos, no tienen por qué comprender todo lo que yo he vivido fuera. Pueden saber que me pasó esto o me pasó lo otro, pero quizá no tienen por qué llegar a comprender lo que eso supuso para mí como ser humano, en mis emociones, ¿no? Ni tampoco tienen por qué saber lo que yo estoy viviendo. Ellos solo saben que yo he regresado y que todo debería ser feliz, ¿no? Porque he vuelto, que era lo que yo quería, pero quizá no es así. Entonces, para que no haya, pues a lo mejor malos entendidos, un momento en el que la persona estalla contra su entorno porque no le entienden, lo suyo es compartir lo que estoy sintiendo. Y decir, mira, acabo de regresar, estoy muy contento de estar con vosotros aquí, pero me tengo que adaptar y esto lleva un proceso, ¿vale? Y luego otra cuestión muy importante, tanto para nosotros como para nuestro entorno, el hecho de tener paciencia. Es un proceso de adaptación.
Las adaptaciones no pasan de blanco a negro, de frío a caliente en un segundo. Hay que tener paciencia, todo sucede poco a poco, como en cualquier proceso en el que hay un cambio. Voy a poner un ejemplo muy visual. Imaginemos que es verano y me meto en una piscina de agua fría. Al principio me voy a sentir mal, me voy a querer salir, jolín, qué frío este agua, ¿no? Pero al final me adapto y digo, qué a gusto estoy. Pues esto es lo que pasa en un proceso de adaptación. Eso es un proceso de adaptación, en ese caso físico. Aquí estamos hablando de un proceso de adaptación más a nivel emocional. Por eso hay que tener paciencia, porque las cosas suceden poco a poco. Pero hay que tener también, saber que va a suceder, ¿vale? Que no va a suceder de hoy a mañana, pero va a suceder ese cambio y esa redactación y que poco a poco me voy a ir sintiendo mejor. Esto es otro punto importante que quiero comentar con vosotros, que es el tema de comprender que hay relaciones que ya no funcionan. Yo he cambiado y las personas que se quedaron aquí han cambiado. Con algunas puede que la relación siga funcionando, pero hay otras que no. Yo he evolucionado de una forma y esas personas han evolucionado de otra. Y no pasa nada, es parte de la vida, es absolutamente normal. Hubiera podido pasar aunque no me hubiera ido. Porque las personas cambiamos, tomamos caminos distintos. Entonces, en una situación como esta, en la que me he ido a un país extranjero, he vivido un montón de cosas diferentes, pues quizá me he convertido en otra persona y esas personas en el tiempo que estaban aquí, pues también se convirtieron en otras personas y ya no tenemos ese punto de unión, pero no pasa nada, simplemente hay que aceptarlo pues como una parte del proceso de cambio. Unido a esto, a la vez que hay personas con las que ya no encajo, probablemente con otras personas sí encajo. Es posible que al volver a mi ciudad de origen conozca otras personas que encajen muy bien con este nuevo yo. Y eso pues me va a hacer seguir creciendo como ser humano. Hay que plantearse el retorno como una nueva migración. No es un regreso al pasado. Ahora estamos en el futuro, no regreso a lo que era, regreso a lo que soy y a lo que es este entorno ahora. Entonces, bueno, es una nueva migración y la migración, como hemos dicho, es un proceso de adaptación y de cambio. Entonces, todas esas emociones encontradas que van a ir surgiendo son absolutamente normales, tal y como lo fueron en la migración, en la primera migración. Cuando yo me fui a ese país de acogida, también sentí una serie de emociones que quizá me incomodaron en un momento dado y poco a poco las fui llevando. También hay que entender que, bueno, si la migración ha sido una experiencia positiva, ese país donde viví no desaparece, sigue estando ahí, al igual que las relaciones que yo hice en ese país, ¿no? Hay amigos que van a seguir estando ahí, amigos que quizá pues son oriundos de ese país. Y entonces eso significa que yo siempre voy a poder volver cuando quiera. No tengo por qué romper con ese país, no me tengo por qué desvincular del todo. Sigue habiendo una unión, sigo pudiendo estar en contacto. Muy relacionado con esto es el hecho de que puedo seguir teniendo un nexo de unión con ese país de acogida aquí en el lugar en el que estoy, ¿no? Normalmente, pues, vivimos en un mundo global, ¿no? Entonces hay personas de todos los sitios en todos los sitios. Seguramente hay personas del país donde estuviste viviendo en tu ciudad y puedes contactar con ellos, puedes hablar en ese idioma que hablabas en ese país donde estuviste viviendo y así no rompes el vínculo con el país de acogida, que puede ser muy doloroso. El hecho de romper de golpe es muy doloroso y no es bueno a la hora de readaptarse al país de origen. Y también es importante tratar de ser objetivo con los aspectos positivos del país de acogida y del de origen. A veces tenemos una tendencia, sobre todo en momentos quizá de confusión emocional, como puede ser un momento de choque cultural inverso, a ver las cosas o muy blancas o muy negras, polarizar, ¿no? Al final ni nada es blanco ni nada es negro. En el país en el que estuve viviendo hay cosas muy positivas, pero también hay cuestiones negativas como en todos los sitios, al igual que en el país de origen. Entonces, pues al final tengo que coger lo mejor de cada uno.
un poco poniendo el ejemplo del que os hablaba antes de la puntualidad, ¿no? Un ejemplo muy, muy básico. Si en el país de acogida aprendí a ser más puntual, pero en el país de origen, pues hay una cierta flexibilidad mayor que en aquel país, pues bueno, puedo coger un poquito de todo y formar, que todo eso forme parte de mi nuevo yo, ¿vale? Entonces, sí, recordar que efectivamente había cosas muy buenas en aquel país, había otras que no tanto, y que qué bien que estoy aquí donde también, aunque haya cosas malas, pues también hay cosas buenas. Luego, otra cuestión que a mí personalmente me ayudó mucho al regresar de Alemania, que fue donde yo estuve viviendo, fue el hecho de redescubrir mi cultura con los ojos nuevos que me ha dado el vivir esa experiencia de migración. Voy a poner un ejemplo para que se vea más fácilmente. Cuando yo vivía en Alemania, ¿no? Por ejemplo, echaba de menos una plaza de la ciudad donde vivo y la echaba muchísimo de menos, una plaza que normalmente no hacía caso cuando vivía aquí. Y entonces la echaba muchísimo de menos. Y cuando regresé fui capaz de ver lo bonito de esa plaza, porque ya la veía con los ojos de una persona que ha estado fuera, que ha añorado muchísimo ese lugar y que ahora tiene la suerte de volver a estar ahí, ¿vale? Otro aspecto muy interesante relacionado con la migración y con la experiencia, con todo lo que se vive fuera y con esta evolución personal que se sufre o que se gana, también se podría decir, es el hecho de que se gana una mayor madurez, una mayor flexibilidad mental, otra forma de afrontar los problemas. ¿Qué quiere decir esto? Que igual los problemas que antes me parecían un mundo ahora no lo son porque los puedo afrontar de otra forma diferente. Tengo otras maneras de afrontar las situaciones, tengo otros recursos como ser humano. Y bueno, otro punto importante es el hecho de tratar de disfrutar lo que se tiene aquí y ahora. Cuando estaba allí, ¿no? Cuando estaba en el extranjero, añoraba cuestiones de aquí. Pues ahora estoy aquí, así que voy a disfrutar todo eso. Igual es un tópico, pero si echaba de menos tanto la tortilla de patata, voy a disfrutar la tortilla de patata. Si echaba de menos el sol, voy a disfrutar el sol. Es verdad que echaré de menos cuestiones del país de acogida, porque ahora forma parte de mí, pero voy a disfrutar lo que tengo aquí. Y bueno, simplemente para finalizar, una reflexión, que es el hecho de que, bueno, regresar al lugar de origen es un nuevo comienzo también. Aunque sea volver al lugar del que me fui, es un nuevo comienzo. Migrar es complicado al principio, pero bueno, al final se convirtió en una gran experiencia, ¿no? Todos lo sabemos. Esto es una nueva migración. Entonces, al igual que aquella primera migración, también va a estar llena de buenos momentos, aprendizajes, y este regreso, pues eso, va a estar lleno de nuevos aprendizajes y de convertirme en un nuevo yo. Porque, como decía Séneca, cada nuevo comienzo viene del final de algún otro comienzo. Y bueno, pues esto sería lo que queríamos compartir con vosotros. Muchas gracias, Belén. He comentado en el chat si tenían alguna pregunta y Gemma pregunta ¿cómo se puede gestionar el sentimiento negativo que has comentado de tener la sensación de retroceder al volver? Bueno, yo diría que hay que valorar el hecho de que al final no es un retroceso. Cuando llegamos puede dar esa sensación de retroceso, pero no lo es un avance. Estoy evolucionando en mi vida. Esa decisión de regresar pertenece al proceso de evolucionar. Entonces, en realidad no estoy retrocediendo. Se puede ver así, ¿no? En un momento dado se puede pensar así, pero no estoy retrocediendo. Y hay que pensar en la evolución que yo he vivido como ser humano. Entonces, no es un retroceso. Genial, gracias. María también pregunta, ¿se puede tener el duelo migratorio sin todavía haber vuelto? Quizás simplemente de imaginar que la vuelta no va a ser tan buena como lo esperas, aunque luego quizá lo sea. O sea, es como
un duelo preventivo casi, ¿no? Efectivamente, ese concepto me gusta, además, un duelo preventivo, porque es como que ya sabes que puede que te lo encuentres, pero bueno, al final, si, como comentábamos en la presentación, uno de los factores más impactantes para la gente que regresa es la sorpresa, el no esperar eso, que luego se encuentran, ¿no? Ese choque cultural inverso. Entonces, si tú más o menos ya vas imaginando que puede suceder, cuando llegues va a ser un poquito más suave. Genial. Diego dice, hola, soy Diego, llevo 9 años en Alemania y el mes que viene vuelvo a Córdoba. No he trabajado antes en España. ¿Alguna recomendación? Bueno, pues también vas a lo que comentábamos, aprovechar todas esas nuevas cualidades que tienes por haber migrado, que son muchas, la flexibilidad mental, lo que comentábamos, el poder resolver los problemas de otra forma, el tener una personalidad más multicultural y que se adapta más a otro tipo de pensamientos o de situaciones. Eso va a ser muy positivo a la hora de trabajar, estoy segura. Aunque no hayas trabajado antes allí, lo va a ser. Vale. Y quiero retomar también un comentario que ha hecho Marta durante el webinar. Cogía un ejemplo que has puesto tú, el de, por ejemplo, el de la puntualidad. Y decía, claro, si esto es algo que a mí me gusta mucho, la de la puntualidad, pero si en España yo soy puntual, pero luego las personas siempre llegan tarde, ¿cómo puedo estar yo a gusto con esta capacidad o esta habilidad que yo he incorporado en mi vida si en mi entorno no la llevan a cabo tampoco? Es una muy buena pregunta. Al final creo que es un tema de aceptación y de adaptación, ¿no? Al final también, pues quizá tienes que ver si te compensa o en qué situaciones utilizarlo. Quizás hay situaciones en las que te conviene más ser puntual y si luego vas a quedar con unos amigos que sabes que siempre llegan tarde, pues bueno, igual te adaptas, ¿sabes? Creo que es también esas cualidades, pues saber adaptarlas a las situaciones. No tienes por qué usar esa puntualidad en todas las situaciones, por poner un Bien, ejemplo. buen consejo. Yo eso lo hago con amigos, independientemente de emigrar o no, es algo bueno. Otra pregunta que hace Isabel, ¿es normal sentir que a pesar de haber vuelto hace tiempo, no cierras la puerta a volverte a ir? Yo creo que sí es normal, porque al final viviste algo muy grande fuera. No sé cuánto tiempo estuviste, Isabel, fuera, pero bueno, al final es como que parte de ti Siete pertenece a años, ese 7 7 años. años, claro. Pues al final parte de ti pertenece a ese lugar, es normal. Creo que lo importante es estar a gusto donde estás, ¿no? Si ahora estás aquí y estás bien, pues maravilloso. Siempre y cuando no estés siempre pensando en la añoranza, en lo que dejaste atrás. Eso creo que ya es un poco el tema más complicado, pero el añorar o el pensar que, bueno, a lo mejor en algún momento dado podría volver, creo que es algo absolutamente normal cuando has estado viviendo fuera. Preguntan que cuánto tiempo estuviste tú fuera, Belén. Yo no estuve tanto tiempo, yo estuve 3 años viviendo fuera. Lo que pasa que luego es cierto que estuve viviendo varios años también en Mallorca, que es España, pero me relacionaba muchísimo con todo el contexto alemán y bueno, al final digamos que se alargó de alguna forma también. Vale, pues están respondidas todas las preguntas que había por el chat. No sé si tenéis alguna más. Recordaros a todos lo que hemos comentado al inicio, lo hemos grabado, va a estar publicado en la web. También os voy a dejar por el chat nuestro correo por si queréis escribirnos, también la página al servicio de apoyo psicológico que tenemos en Volvemos y la información sobre mentes migrantes que también lo hemos comentado al inicio para si lo queréis echar un vistacillo. Y mira, hay una última de Paula
que dice, ¿no creéis que ese tener que adaptarse todo el rato es agotador? En mi caso, compararlo con la adaptación al país de acogida me parece más fácil porque era mucho más joven, tenía 10 años menos. Pues Muy una buena. buena reflexión esa la de tener que adaptarse siempre, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo diría que más que un tener que, es un proceso que va a surgir de manera natural. Al final, no es, ¿sabes? Es algo que poquito a poco va fluyendo. Entonces, bueno, sí, puede ser agotador, pero al final va a surgir de forma natural. Yo creo que al final esa adaptación forma parte de la vida también, ¿no? Hayas Efectivamente. migrado o no, tienes que adaptarte a todo, ¿no? Es como pues, Efectivamente, al renovarse o final. morir, ¿no? Que se dice, pues Exacto, esto. exacto, porque aunque no migres, en tu vida habitual va a haber cambios todo el tiempo y en tu entorno también los va a haber. Quizá no son tan fuertes, ¿no? Como pueda parecer en esta situación, pero va a haber cambios. Entonces, es lo que dice Cristina, renovarse o morir es parte de la vida. Pregunta Diego si podemos descargarnos el PDF. Sí, cuando subamos el webinar también vamos a subir el PDF, os lo podéis descargar igualmente. Y si no podéis acceder o hay algún problema, pues nos podéis escribir y también os lo mandamos y ya está. ¿Vale? Bueno, dicho esto, pues lo vamos a dejar aquí porque ya llegamos al final del tiempo. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias también a ti, Belén, por habernos ayudado a poner un poquito de luz en esta parte de choque cultural inverso, que no se suele pensar cuando se migra y cuando se vuelve, y luego suele venir de sorpresa y, bueno, a muchas personas les descoloca bastante. Entonces, aunque sea de manera preventiva, poner un poco sobre aviso, o a aquellas personas que lo están sufriendo, si gracias a esta presentación, a esta charla, pues pueden poner un poquito de luz y tener consejos para mejorar su situación, pues oye, bienvenido sea. Así que nada, deciros a todos eso, que muchas gracias y organizaremos pronto el siguiente webinar, ¿vale? Dentro de este marco de Volvemos a Córdoba. Así que esperamos verlos otra vez también por aquí. Yo, bueno, quería dar las gracias a todos también. Para mí ha sido muy bonito poder hablar de este tema personalmente me encanta. Este tema parece muy interesante, así que gracias Se a ha todos notado. y, y gracias por asistir también y bueno, por las preguntas y la implicación. Bueno, pues que os vaya muy bien a todos. Un saludo. Un saludo, chao. Chao.